Este es el proyecto para la clase de control estadístico de calidad llevado a cabo en la panadería de la Universidad San Francisco de Quito. La panadería se encarga de abastecer a cada uno de los restaurantes y cafeterías de la universidad, además de tener su propio punto directo de venta, que es la panadería Ambrosía. Esta panadería se encuentra ubicada en la Universidad San Francisco de Quito. Descripción del proceso nivel 0. Este proceso recibe la orden de producción. Una vez recibida la orden de producción, se solicita a bodega los materiales necesarios. Luego se procede a preparar el pan para después, una vez tenido el pan listo, enviar el pan a cada uno de los restaurantes. En el diagrama de macroprocesos nos vamos a enfocar únicamente en los procesos de la cadena de valor que son referentes a la preparación de los panes, que se encuentran marcados ahí. En el diagrama de proceso nivel 1 tenemos todas las entradas que influyen en la producción del pan. Como entrada principal tenemos la orden de producción, la cual permite generarlo. Dentro de los controles tenemos las ventas, el tiempo y el suministro, las cuales son las limitaciones del proceso de producción, y los mecanismos son todos los que influyen para la preparación en sí. Y como resultado tenemos el pan listo, el cual se envía a cada uno de los puntos de venta. Este es el diagrama de flujo del croissant de Nutella, en el cual se encuentran enumerados todos los pasos para la producción de este pan. Cabe recalcar que este pan es porcionado o dividido a mano. En la parte que nosotros nos vamos a enfocar en este estudio es en el pesaje antes y después de que la masa sea rellenada, como se ve aquí. El mismo proceso se va a llevar a cabo para el rollo de canela. Hay que tomar en cuenta que este pan es porcionado a través de una máquina, no a mano. En este estudio utilizaremos cartas de control de variables. Dado que el tamaño de muestras fue menor o igual a 5, se escogió las cartas X barra y R, donde la carta R es la primera en analizarse y presenta la variabilidad del proceso, mientras que la carta X es la de la medición de la media. Para los límites de control se va a estudiar el límite superior y el límite inferior, los cuales están separados 3 desviaciones estándar de la media, tanto para la carta X para la R. Para escoger los dos tipos de panes se analizaron las ventas de todo un mes de aquellos panes con ventas superiores a 500 unidades. En el siguiente gráfico de Pareto se puede encontrar los dos tipos de panes, el croissant de canela y el rollo de canela, que fueron los que más ganancias tuvieron dentro de un mes, acaparando el 40% de las ventas. Dentro de las características críticas de la calidad se pueden encontrar las 6 M's, la medición, materiales, personal, equipo, métodos y maquinarias, en un diagrama de causa-efecto que influyen en la variabilidad en el tamaño de los panes. Dentro de la forma de medición se tienen dos balanzas de la panadería con rangos de pesaje de 1 gramo y de 5 gramos. Los límites de especificación son para las masas, tanto para el croissant de Nutella y el rollo de canela, de 60 más menos 10, y para la masa con Nutella y la masa con el relleno de canela, de 80 más menos 10 en su límite de especificación. Los subgrupos que se tiene dentro de este estudio son el operador, la jornada de trabajo, la balanza utilizada en el proceso, las características de la masa, si es que esta está rectificada, es decir, se añadió masa adicional, el procedimiento de la masa, si se utiliza una masa preparada para hacer otro tipo de pan, en el caso del croissant de Nutella, y la ubicación de la masa en la cortadora de las porciones de las masas, en el extremo o el centro, y de igual forma solo para el rollo de canela. Es necesario hacer pruebas de normalidad para los siguientes estudios. Entonces, aquí tenemos unas gráficas de histograma y un gráfico de normalidad para corroborar la normalidad de los pesos. Este es el peso solamente de la masa del croissant de Nutella. Este es, en cambio, los pesos de la masa con relleno del croissant de Nutella. Los dos
se puede ver que siguen una distribución normal. Ahora para los rollos de canela siguen la misma distribución normal, podemos ver en el histograma y en el gráfico de normalidad. Y sin embargo se puede ver que existe una acumulación de datos en la masa con relleno de los rollos de canela en un peso de 85 gramos. Sin embargo, el diagrama, el histograma, todavía corrobora la normalidad de los datos. En la fase 1 se pretende sacar los límites de prueba para un muestreo inicial. En las gráficas de control se puede ver que los puntos con causas asignables de variabilidad pertenecen a las masas de sobrantes de masas de jamón y queso en todos los puntos fuera de control. Entonces se eliminan estos puntos y se recalculan los límites. Luego tenemos al croissant de masa con Nutella. Se pueden ver que existen 2 puntos fuera de control. Sin embargo, no se han identificado causas asignables para estos, dado que no se repiten durante todo el muestreo. Luego seguimos con los rollos de canela. Primero solo la masa. Las causas asignables que se encontraron fueron punto número 6, que pertenecen a la balanza de pasaje de rango 5 y masas de los extremos de la cortadora en 2 casos. Entonces, dado esto, se eliminan las masas de los extremos de la cortadora, se recalculan los límites y estos son nuestros límites para los rollos de canela de masa con relleno. Los puntos fuera de control que se encontraron, no se pudieron encontrar realmente ninguna causa asignable. Por esto hay que realizar estudios más a fondo. Este es el resumen de los límites de control para los croissants de Nutella de masa con relleno y los rollos de canela solo la masa. Hay que hacer un estudio más profundo para la masa con relleno. Entonces esta es la tabla en donde se presenta la capacidad del proceso. La capacidad del proceso se calcula con los límites CP y CPK. Se sabe que cuando estos están con una medida mayor a 1, el proceso se considera capaz. Si no, es un proceso que no es capaz de cumplir con las especificaciones. En este caso podemos ver que para el croissant de Nutella, en todos los casos, el proceso no es capaz, y para el rollo de canela, en lo que respecta a la masa con relleno, el CPK tampoco es capaz, sin embargo está muy cerca. El DPMO representa las unidades, los defectos por millón de panes hechos fuera de especificación. Podemos ver que para el croissant de Nutella se están produciendo aproximadamente 460.000 panes por millón de panes producidos fuera de especificación. Mientras tanto, los rollos de canela, por ejemplo, tienen valores muy bajos. Para la segunda fase del proceso es necesario calcular los tamaños de muestra y la frecuencia de muestreo. Para esto se va a calcular las unidades necesarias para detectar un movimiento en la media. En el primer caso, en el caso del Nutella solo con masa, un movimiento después de 65 gramos. Aquí se ha escogido este valor ya que la media de por sí actualmente se encuentra movida 10 gramos bajo el nivel que debería estar. Por otro lado, la masa con relleno se encuentra una unidad desplazada del centro y se va a detectar para unidades sobre los 85 gramos. Para las masas con canela, la media realmente casi no está movida y se va a detectar muestras sobre los 65, y para las masas con relleno está movida 6 unidades y se va a detectar sobre los 90 gramos. La cantidad mínima de panes que se deben pesar se muestra en rojo en la parte inferior. Ahora aquí se muestran las gráficas de control de la fase 2 para el croissant de Nutella sobre las masas. En la primera gráfica podemos ver que existe un movimiento significativo de las medias, es decir, todos los puntos se encuentran fuera de control. Esto significa que ha existido un cambio en el proceso. Cabe recalcar que al principio se hicieron las mediciones para el límite de pruebas, se hicieron las mediciones durante 3 semanas. Eso significa que repentinamente se ha cambiado el proceso. Sin embargo, la variabilidad entre los pesos de los panes sigue dentro de control. Por otro lado, para las masas con Nutella, los puntos se encuentran en su mayoría dentro de control. Eso significa que si antes solo la masa estaba fuera de control, estaba movida la media, significa que
o se aumentó la cantidad de retrabajos, o sea, se rectificó más veces la masa, o se aumentó la cantidad de masa y se disminuyó la cantidad de relleno. Por otro lado, los panes, los rollos de canela, solo las masas, se encuentran dentro de control estadístico, y los rollos de canela, en cambio, las masas con relleno, también se ha detectado que existe un movimiento significativo en la media del proceso. Es decir, este proceso necesita un estudio mucho más a fondo y necesita una estandarización para llegar a un control estadístico. Por otro lado, sin embargo, la variabilidad se encuentra dentro de control. También se hizo una macro para evaluar las estadísticas descriptivas, las cartas de control de los procesos. En las conclusiones de nuestro estudio podemos ver que las principales causas asignables son las masas sobrantes de jamón y queso para los croissants de Nutella, las masas cortadas con los extremos de la cortadora para los rollos de canela, así como las masas rectificadas. En cuanto a los DPMO, que son las unidades por millón fuera de especificación, vemos que el pan con relleno, el croissant de Nutella, tenemos 15.000 unidades fuera de especificación, y para los rollos de canela 1.600 unidades con pesos fuera del rango de especificación. A continuación les vamos a presentar algunas recomendaciones después de haber hecho el estudio. Primero, aumentar la frecuencia de pesaje, pero con la balanza de 1 gramo, y evitar utilizar la balanza de 5 gramos de rango de pesaje, dado que esto aumenta la variabilidad en el proceso. Se deberían también reevaluar los límites de especificación de acuerdo a los precios de venta de los panes. También las unidades que se encuentran fuera de especificación, se debería evaluar cuál es el costo de estas unidades. El relleno de canela debería ser dosificado y debería evitar utilizarse los extremos de la cortadora para porcionar el pan.